¿Qué es una base de datos? Una base de datos se compone de varias tablas o relaciones que pueden existir entre dos tuplas con el mismo nombre o registro. ¿Qué es un manejador de base de datos? Un sistema manejador de base de datos es una colección de software muy específico cuya función es servir de interfaz entre la base de datos y el usuario y las distintas aplicaciones utilizadas. Como su propio nombre indica, el objetivo de los sistemas manejadores de la base de datos es precisamente el de manejar con un conjunto de datos para convertirlos en información muy relevante para la organización, ya sea a nivel operativo o estratégico. Consiste en contar con mecanismos implantados que permiten la recuperación fácilmente de los datos en caso de ocurrir fallas en el sistema de bases de datos. ¿Cuáles son las cláusulas de base de datos? Es from, group B, orden B, where, from, select y Herbie. ¿Qué es un modelo relacional? El modelo relacional es basado en la lógica de predicados y en una teoría de conjuntos. Tras ser postuladas de bases en 1960 por Edgar Frank Cook de los laboratorios IBM en San José, California, no tardó en consolidarse como un nuevo paradigma en los modelos de base de datos. Su idea fundamental fue el uso de las relaciones, que podría considerarse en forma lógica como conjunto de datos llamados tuplas, para estas bases relacionadas creadas por Cook. ¿Qué es una clave foránea? Es una referencia a una clave en otra tabla. ¿Qué es la clave primaria? Es un campo o un grupo que se identifica en forma única en un registro. ¿Qué es un sistema gestor de base de datos? Un sistema gestor de base de datos es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento modificado, extracción de la información en una base de datos, además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar una base de datos. Los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de consulta y de generación, o bien mediante. Estos sistemas también proporcionan métodos para mantener la integridad de los datos, para administrar el acceso de usuarios a los datos y recuperar la información al sistema que se corrompe.